Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. El recuerdo de aquel día en Nairobi parecía no salir de la cabeza de Alejandra Morales. Había viajado llena de esperanza, creyendo que por fin podría mostrar al mundo quién era, pero acabó siendo tratada como una intrusa en un territorio sagrado. Cuando terminó la carrera en una posición media, lejos de las favoritas, escuchó las risas ahogadas y las conversaciones en voz alta que, aunque no la mencionaban por su nombre, llevaban su peso. Fue allí donde Beatriz Kiprotich, la maratonista keniana considerada una leyenda viva, dejó escapar el comentario que se grabaría a fuego en la memoria de Alejandra. ¿Mexicana? Estas no aguantan ni montaña ni sol africano. No pasan de ser corredoras de fiesta local. Ella intentó ignorarlo, pero la frase se le fijó en la piel como un tatuaje involuntario. El vuelo de regreso a México fue largo, silencioso y asfixiante. Alejandra no lloró. No podía. Estaba paralizada, entre la vergüenza y la rabia, sin saber aún cómo reaccionaría. En los días que siguieron, Alejandra pensó seriamente en rendirse. La prensa mexicana, que había seguido su viaje con expectación, apenas informó sobre su desempeño. Amigos y conocidos prefirieron el silencio incómodo a las palabras de consuelo. Fue Roberto, su entrenador desde los tiempos de juvenil, quien llamó a la puerta de su casa en Guadalajara sin avisar, con una mirada firme y una carpeta llena de papeles con planes de entrenamiento. Si quieres parar, lo entiendo, pero si quieres demostrarle a esa mujer que está equivocada, vas a tener que cambiarlo todo. La frase fue dicha sin dramatismo, casi como una constatación. En ese instante, Alejandra se dio cuenta de que tenía ante sí dos opciones: cargar para siempre con la marca de la humillación o transformar la rabia en combustible. Aún dudosa, aceptó encontrarse con él la semana siguiente para discutir la propuesta. No lo sabía, pero aquel encuentro marcaría el inicio de uno de los meses más decisivos de su vida. La reunión con Roberto tuvo lugar una mañana lluviosa, en la pequeña oficina improvisada dentro de un gimnasio municipal. Él esparció sobre la mesa informes de fisiología, hojas de cálculo de carga e incluso artículos científicos sobre entrenamiento en altitud. Habló sobre la posibilidad de llevarla a Francia, a un centro de alto rendimiento donde tendría acceso a recursos que nunca tuvo en México: pista cubierta, piscina, cámaras de 1200, recuperación, equipo multidisciplinario. Si quieres competir con kenianas y etíopes, necesitas transformarte en otra atleta. No basta con entrenar más, tienes que entrenar diferente. Alejandra escuchaba en silencio, entre incrédula y asustada. ¿Francia? Parecía una realidad distante, cosa de atletas olímpicos, no de alguien que todavía cargaba el peso de un fracaso reciente. Pero cuanto más hablaba Roberto, más sentía una chispa encenderse por dentro. No se trataba solo de correr más rápido, sino de recuperar el respeto que le habían quitado. Decidida a no entregarse a la vergüenza, Alejandra aceptó la propuesta. Vendieron el coche de la familia, usaron ahorros guardados y con la ayuda de algunos patrocinadores locales consiguieron financiar su viaje a Francia. El primer impacto fue cultural: el idioma, la comida, el clima frío que cortaba la piel a primera hora. Pero el mayor choque llegó en la pista. El entrenador francés, Gerard, no le dio un segundo para acomodarse. Carreras a intervalos brutales, pesas pesadas, entrenamientos técnicos de biomecánica que la hacían repensar hasta la forma de colocar los brazos. Además, había sesiones obligatorias con un psicólogo deportivo, algo que inicialmente le pareció innecesario, pero que pronto se dio cuenta de que era esencial. Él hablaba de confianza, de romper el hábito cultural de pedir disculpas antes de existir, de transformar la rabia en estrategia. Entre dolores musculares y noches de insomnio, Alejandra comenzó a sentir que por primera vez
Estaba dejando de ser solo prometedora para volverse realmente peligrosa. Los primeros 10 días en Francia fueron un choque físico y emocional. Alejandra se despertaba con el cuerpo pesado, como si le hubieran dado una paliza, y se preguntaba en silencio si había tomado la decisión correcta. En los entrenamientos veía a atletas etíopes y kenianas que también estaban en el centro y que parecían correr sin esfuerzo mientras ella luchaba por completar series. Gerard no mostraba piedad, pero tampoco la dejaba rendirse. No viniste aquí para sobrevivir, viniste para aprender a dominar el dolor, repetía. Por la noche, en la sencilla habitación que compartía con otra corredora, Alejandra escribía en un cuaderno todo lo que sentía. El miedo, la rabia, la vergüenza y la creciente determinación. Este ritual se convirtió casi en un desahogo silencioso, una forma de no enloquecer. Poco a poco se dio cuenta de que aquel dolor era también una señal de transformación, como si su cuerpo estuviera siendo rehecho, forjado de nuevo en cada entrenamiento. En la tercera semana, algo cambió. Durante un entrenamiento de 25 kilómetros, Alejandra sintió las piernas ligeras como hacía mucho no pasaba. Mantuvo el ritmo sin agotarse, controlando la respiración como Gerard le había enseñado. Cuando terminó, se dio cuenta de que había superado el tiempo de varias kenianas que siempre la dejaban atrás. Roberto, que la seguía a distancia pero hablaba con ella por videollamada, no escondió el orgullo. Ahora estás empezando a entender, dijo sonriendo, y esa frase se quedó resonando en su cabeza. La confianza, antes frágil, comenzó a crecer. Ya no se trataba solo de responderle a Beatriz, era sobre descubrir hasta dónde podría llegar. Alejandra ya no se veía como una invitada no deseada en un mundo de africanas y europeas. Comenzaba a verse como parte del mismo nivel, alguien que podía competir de igual a igual. Por primera vez, creyó que lo imposible podría volverse realidad. Con el cuerpo más fuerte y la mente más estable, Alejandra comenzó a enfrentar un nuevo desafío: las sesiones con el psicólogo deportivo, Mark. Al principio, ella respondía de forma mecánica, como si estuviera solo cumpliendo una obligación, pero Mark tenía paciencia y una forma directa de tocar puntos que Alejandra prefería evitar. Le preguntó sobre la frase de Beatriz en Nairobi y cómo aquello la afectaba. Alejandra intentó reír, pero pronto se dio cuenta de que aún le dolía. No es sobre lo que ella dijo, es sobre lo que tú creíste cuando lo escuchaste, le explicó él. Aquello la desarmó. Poco a poco, Alejandra fue entendiendo que necesitaba reconstruir no solo sus músculos, sino también la forma en que se veía a sí misma. Los entrenamientos físicos moldeaban el cuerpo. Las sesiones con Mark moldeaban la mente. Fue así como ella comenzó a transformar la humillación en combustible real, algo que no la derribaba, sino que la impulsaba a seguir corriendo más lejos. Al final del primer mes en Francia, Alejandra ya no era la misma persona que había desembarcado allí con ojos asustados y cuerpo cansado. Aún había mucho camino por delante, pero dentro de ella nacía una convicción inédita. No estaba allí para participar, estaba para vencer. Gerard reconoció ese cambio cuando, durante un entrenamiento en pista cubierta, ella completó 12 series de 1000 metros con tiempos consistentes, sin flaquear. Ahora corres como alguien que sabe lo que quiere, dijo él, y eso la hizo sonreír por primera vez en semanas. Aún así, sabía que la prueba real todavía estaba distante. Los planes ya apuntaban a un test crucial en Iten, en Kenia, donde tendría la oportunidad de enfrentar a atletas en el corazón del atletismo mundial. Solo de pensarlo, Alejandra sentía un nudo en el estómago, pero también se daba cuenta, si lograba enfrentar aquello, estaría lista para cualquier cosa que viniera después. La preparación para Iten fue tratada como una especie de ritual.
Roberto viajó para encontrarse con ella y acompañar los últimos ajustes, mientras Gerard reforzaba la importancia de no solo correr, sino saber competir. En África nadie te regala nada. Si quieres vencer, tendrás que mostrar desde el primer kilómetro que no tienes miedo. Alejandra escuchó en silencio, pero por dentro recordaba la sensación en Nairobi, cuando fue prácticamente ignorada antes de la salida. No quería que eso se repitiera. Durante semanas, ella entrenó en simulaciones de altitud, con oxígeno reducido, e hizo entrenamientos específicos para soportar subidas empinadas. Cada sesión parecía arrancarle un pedazo de sus fuerzas, pero también la hacía sentirse más preparada. A medida que el día del viaje se acercaba, Alejandra dejó de lado cualquier vanidad o distracción. Solo existían la carrera, la rabia y el deseo incontrolable de demostrar que estaba en otro nivel. Llegar a Kenia fue, al mismo tiempo, intimidante e inspirador. El calor seco, el aire enrarecido y el paisaje montañoso imponían respeto desde los primeros días. Los corredores kenianos, acostumbrados a entrenar allí desde la infancia, corrían con naturalidad, como si el esfuerzo no existiera. Alejandra sintió el peso de la diferencia, pero esta vez no estaba sola ni despreparada. Roberto le recordaba constantemente: «Viniste aquí para molestar, no te escondas». La media maratón en Iten reunía a nombres fuertes, pero no era televisada. Para Alejandra era la prueba perfecta, sin la presión de los medios, pero con rivales capaces de desmontar cualquier ilusión. La víspera se acostó temprano, pero casi no pudo dormir. Se quedaba imaginando la salida, las miradas desconfiadas, y se repetía mentalmente: «Ya no soy la misma de Nairobi. No lo soy». La mañana siguiente llegaría rápido, y con ella la prueba que definiría si su renacimiento era real o solo una esperanza. El día de la prueba en Iten amaneció con el cielo despejado y un viento frío que cortaba las calles estrechas. Alejandra calentaba en silencio, rodeada de kenianas que la miraban con indiferencia, como si fuera solo una extranjera más intentando sobrevivir a la altitud. En el fondo, sentía el corazón acelerarse, pero en lugar de dejarse abatir, decidió transformar esa tensión en foco. La salida fue intensa, como siempre ocurre en África. Ritmo alto desde los primeros metros, sin espacio para acomodarse. Alejandra, instruida por Roberto y Gerard, se mantuvo firme, sin desesperarse. El plan era simple: aguantar el sitio siguiente, ritmo inicial, y a partir del kilómetro 15, empezar a apretar. A medida que los kilómetros pasaban, se dio cuenta de que no estaba solo siguiendo el ritmo, sino que estaba cómoda. Por primera vez, en medio de las kenianas, Alejandra sintió que no era una visitante, sino una competidora legítima. En el kilómetro 18, cuando la prueba comenzó a seleccionar a las más resistentes, Alejandra hizo el movimiento que había estado entrenando. Aumentó el ritmo, dejó atrás a 2 kenianas de renombre y sintió una ola de energía recorrer su cuerpo. Los últimos kilómetros fueron una mezcla de dolor y euforia, pero ella no cedió. Cruzó la línea de meta en primer lugar, con casi 30 segundos de ventaja, algo impensable para una extranjera allí. El público local, acostumbrado a ver a las kenianas dominar, miró con sorpresa. Algunos aplaudieron, otros mantuvieron el silencio, pero para Alejandra aquello no importaba. Cuando Roberto la abrazó, ella finalmente lloró, no de tristeza, sino de alivio. Era la confirmación de que los meses de sacrificio habían valido la pena. En ese instante, ella supo. Su revancha contra Beatriz ya no era un sueño distante, sino una cuestión de tiempo. El mundo del atletismo comenzaría por fin a mirarla de otra manera. La victoria en Iten repercutió más de lo que Alejandra esperaba.
Pequeños sitios especializados comenzaron a citar su nombre, e incluso en México, donde el atletismo rara vez ganaba titulares, algunos periódicos destacaron el logro. Para muchos podría parecer solo una media maratón local, pero quien conocía el escenario sabía. Vencer en el corazón de Kenia era casi imposible. Beatriz Kiprotich no comentó públicamente, pero Alejandra sabía que la noticia le llegaría. Más que reconocimiento, el triunfo le trajo confianza. En los entrenamientos siguientes, la atleta se dedicó aún más, sin dejarse llevar por la victoria. Gerard y Roberto reforzaban. Esto fue solo el comienzo. La verdadera prueba vendrá en Valencia. Esa frase resonaba en su mente todos los días, recordándole que aún había una montaña más grande por escalar. Y por primera vez, Alejandra no sentía miedo de esa montaña. Mientras tanto, la relación con Mark, el psicólogo, se volvía cada vez más importante. Él insistía en ejercicios mentales que al principio Alejandra encontraba tontos. Escribir cartas para sí misma, repetir frases de confianza frente al espejo, recordar los momentos más dolorosos sin huir de ellos. Poco a poco se dio cuenta de que eso la fortalecía tanto como cualquier entrenamiento en pista. Empezó a entender que su mayor batalla no era contra las kenianas, sino contra la voz interna que le decía que no era suficiente. Mark le enseñó a silenciar esa voz, a transformarla en combustible. No necesitas ser aceptada para vencer. Necesitas creer que ya eres parte de este mundo, le decía. Alejandra empezó a repetir estas palabras antes de dormir. Cada entrenamiento, cada sesión de psicología, cada pequeña conquista parecía empujarla un paso más cerca del inevitable enfrentamiento. La maratón de Valencia, donde la rivalidad con Beatriz explotaría frente al mundo. La preparación para Valencia fue intensa y diferente a todo lo que Alejandra había vivido. No era solo volumen de kilómetros, era estrategia, disciplina absoluta y atención a los mínimos detalles. Gerard organizaba entrenamientos de simulación en los que Alejandra tenía que imaginar el ritmo de Beatriz, la postura, hasta la forma en que ella atacaba en los últimos kilómetros. Si quieres vencerla, necesitas conocerla mejor que ella misma, le decía. Alejandra veía videos de antiguas maratones, analizaba tiempos parciales, intentaba entender cada patrón de su rival. A veces se sentía obsesionada, pero comprendía que era necesario. Roberto, por su parte, se encargaba de mantener sus pies en el suelo. Repetía constantemente que no servía de nada pensar solo en la rival. También necesitaba respetar la distancia, la maratón en sí, que ya era un adversario cruel. Alejandra absorbía todo, dividida entre la ansiedad y la certeza creciente de que ese sería el momento más importante de su vida. Cuando la fecha de la maratón se acercó, la tensión creció. La prensa comenzó a inflar la rivalidad, llamando al enfrentamiento América contra África o el duelo del siglo. A Alejandra no le gustaban estas etiquetas, pero sabía que ayudaban a atraer los ojos del mundo. Las conferencias de prensa se convirtieron en un escenario de provocaciones. Beatriz, siempre carismática, sonreía al decir que respetaba a Alejandra, pero que nadie construye décadas de tradición en apenas 1 año y medio de entrenamiento. Alejandra respondió con firmeza, sin subir el tono. Yo no vine aquí para hacer número, vine para disputar. Era la primera vez que hablaba frente a las cámaras, sin dudar, sin parecer intimidada. Detrás de bambalinas, el corazón se le aceleraba, pero sentía que la nueva versión de sí misma ya no le permitía retroceder. Cada palabra dicha reforzaba la convicción de que no era solo una atleta más, sino una amenaza real al trono de Beatriz. La noche anterior a la maratón, Alejandra no pudo dormir bien. Repasaba mentalmente cada detalle: el recorrido,
los puntos de hidratación, la forma en que Beatriz solía acelerar en los últimos kilómetros. Sentía la ansiedad golpear fuerte, pero también la determinación latir. Roberto se quedó a su lado, recordándole que respirara, mantuviera el foco y confiara en el trabajo de los últimos 18 meses. Gerard, por video, reforzaba la estrategia. No es solo velocidad, es inteligencia, resistencia y coraje. Usa todo lo que aprendiste. Alejandra cerró los ojos y respiró hondo. No se trataba solo de vencer a una rival, era la oportunidad de demostrarse a sí misma que podía superar los límites que antes la ataban. Cada entrenamiento doloroso, cada lágrima derramada en Francia y cada sesión con Marc la habían preparado para ese momento. Por primera vez, sintió que estaba lista para enfrentar la línea de salida con total confianza. La mañana de la maratón llegó con un cielo claro y frío, típico de Valencia. El estadio estaba abarrotado, cámaras de todo el mundo apuntando a la línea de salida. Alejandra sintió la adrenalina recorrer su cuerpo como electricidad pura. Beatriz estaba allí, naturalmente confiada, sonriendo y saludando a la multitud, como si aquello fuera un paseo de rutina. Alejandra respiró hondo, ajustó el dorsal en el pecho y procuró controlar los pensamientos que intentaban sabotear su confianza. Cada paso hacia la línea de salida parecía un pacto silencioso. No más miedo, no más duda. Cuando la señal sonó, el pelotón partió y Alejandra se mantuvo firme, respetando el plan. Al principio, observó a la líder, sintió el ritmo del grupo, controló la respiración. La maratón se mostraba como siempre, una batalla silenciosa de estrategia, resistencia y fuerza mental. Y Alejandra estaba decidida a no ser solo una espectadora más. Los primeros 20 kilómetros pasaron rápido, pero sin permitir distracciones. Alejandra mantuvo el ritmo que Gerard y Roberto habían definido, respirando de forma controlada, observando los movimientos de las atletas a su alrededor. Beatriz se mantenía al frente, con su estilo inconfundible, aparentando facilidad, pero Alejandra no se intimidó. Sintió la familiar mezcla de dolor y foco profundo que la acompañaba desde los entrenamientos más difíciles en Francia. Cada kilómetro recorrido parecía reescribir su historia, sustituyendo la humillación de Nairobi por la sensación de pertenencia a la élite del atletismo mundial. Los espectadores en las calles, algunos aplaudiendo, otros solo mirando, no sabían que para Alejandra ese recorrido era más que físico. Era una batalla contra todos los meses de duda y esfuerzo silencioso que la habían moldeado. Por primera vez, sintió que la victoria no era solo posible, sino merecida. En el kilómetro 25, cuando la fatiga comenzó a apretar, Alejandra se acordó de las palabras de Marc: transforma el dolor en estrategia. Ella respiró hondo, ajustó la zancada y empezó a estudiar la competición con atención redoblada. Observaba cada movimiento de Beatriz, cada variación de ritmo y calculaba mentalmente el momento justo para atacar. Roberto, corriendo discretamente a su lado en un tramo permitido para acompañamiento, le señalaba cada avance. Alejandra sintió una mezcla de miedo y excitación. La línea de meta todavía estaba distante, pero el control sobre su propia mente y cuerpo nunca había sido tan sólido. Cada paso dolía, pero también fortalecía, recordándole todo lo que había conquistado hasta allí. La humillación de Nairobi, los entrenamientos brutales, Francia, Iten, todo convergía en ese instante, transformando la carrera en un escenario de redención personal que nadie, ni siquiera Beatriz, podría quitarle. Cuando el reloj marcó el kilómetro 30, la maratón comenzó a revelar su verdadero carácter. Alejandra sintió cada músculo quemándose, cada respiración pesada, pero sabía que era exactamente allí donde se decidía quién tendría fuerzas para luchar hasta el final. Las líderes del pelotón comenzaban a destacarse,
y Beatriz mantenía su ritmo firme, como siempre. Pero esta vez Alejandra no se sintió inferior. Cada paso calculado era una prueba de que los meses de entrenamiento no habían sido en vano. La multitud en las calles de Valencia vibraba con cada pasada, pero Alejandra casi no percibía los aplausos. Su mente estaba ocupada, con estrategias, recuerdos de cada humillación y cada victoria silenciosa que la habían traído hasta allí. Cada kilómetro final era una oportunidad de transformar el dolor en determinación, la duda en fuerza y la humillación pasada en combustible para un ataque final que se aproximaba. El kilómetro 35 fue un test mental aún mayor. Alejandra sintió el cansancio aplastando el cuerpo, pero la mente, sorprendentemente, permanecía alerta. Se acordó de las sesiones con Mark, repitiendo mentalmente frases que antes parecían simples ejercicios, pero que ahora se volvían un mantra vital. Mereces estar aquí. Eres fuerte. Eres capaz. La fuerza física cedía, pero la fuerza mental crecía exponencialmente. Roberto y Gerard, cada uno a su manera, le transmitían confianza. Roberto con mensajes cortos durante los tramos de acompañamiento permitido. Gerard con videos de incentivo y análisis. Alejandra empezó a sentir que no era solo una atleta compitiendo contra una rival. Era alguien decidida a demostrar por encima de todo a sí misma que era capaz de enfrentar cualquier adversidad. Cada paso doloroso parecía acercarla a la redención que llevaba desde Nairobi. En el kilómetro 37, la tensión alcanzó un nivel casi físico. Alejandra se dio cuenta de que Beatriz comenzaba a acelerar, mostrando señales de que guardaba fuerzas para el sprint final. Fue el momento en que toda la estrategia, todo el entrenamiento mental y físico tuvo que unirse. Ella respiró hondo, acordándose de cada entrenamiento en pista cubierta, cada serie de 1000 metros, cada entrenamiento en su vida en Francia. El dolor era intenso, pero la claridad mental le permitía observar cada movimiento de la rival y planear el momento exacto para atacar. La multitud gritaba, pero para Alejandra era un sonido distante. Sus oídos captaban solo el ritmo de su respiración, el golpeteo de sus propios pies contra el asfalto y el rastro definido de Beatriz al frente. Cada paso parecía eterno, pero también decisivo. Cada kilómetro era un test de supervivencia y resiliencia que determinaría quién saldría victoriosa. Al llegar al kilómetro 39, Alejandra sintió que algo dentro de sí se rompía y al mismo tiempo se fortalecía. La extenuación física alcanzaba picos que ella jamás había imaginado soportar, pero la rabia, el recuerdo de la humillación en Nairobi, explotaba como energía pura. Respiró hondo y comenzó a reducir la distancia entre ella y Beatriz. Cada paso acelerado era calculado, preciso, un ataque silencioso que exigía coraje y técnica. Roberto, observando a la distancia, percibió el momento crucial y solo asintió, sin palabras, pero transmitiendo confianza plena. Alejandra sabía que el sprint final se aproximaba, que toda la preparación, cada lágrima y cada hora de entrenamiento culminaba allí. La multitud, ahora consciente de la disputa, vibraba intensamente. La atmósfera era electrizante, y Alejandra, a pesar de la extenuación, sentía una claridad inédita. No era solo una carrera, era la redención de todo un año y medio de esfuerzo y dolor. En los últimos 3 kilómetros, Alejandra sintió la adrenalina sustituyendo al dolor. El cuerpo protestaba a cada paso, pero la mente parecía funcionar con una claridad casi sobrenatural. Ella observaba a Beatriz al frente, conocía su estilo, sabía exactamente cuándo aceleraría. Aquel era el momento en que toda la paciencia, toda la disciplina y cada kilómetro recorrido en los últimos 18 meses serían puestos a prueba. La multitud gritaba, banderas ondeaban.
Pero Alejandra estaba enfocada en una única cosa: cruzar la línea de meta al frente. Respiraba profundamente, manteniendo el ritmo, cada paso calculado, cada movimiento estudiado. Por primera vez, la rabia de Nairobi no era una sombra, sino un motor. Cada músculo parecía acordarse del sufrimiento anterior y negarse a ceder, transformando dolor en impulso, desgaste en fuerza. La victoria ya parecía tangible, pero necesitaba ser conquistada en los últimos metros, cuando toda la estrategia sería puesta a prueba. Cuando el kilómetro 41 se aproximó, Alejandra se dio cuenta de que era hora del ataque final. Beatriz mantuvo el ritmo firme, confiada, pero Alejandra no vaciló. Comenzó a acelerar gradualmente, manteniendo la técnica perfecta, respirando de forma controlada, usando cada fibra del cuerpo entrenada en los meses de sacrificio. La multitud, percibiendo la proximidad del duelo, aumentó el clamor, pero Alejandra estaba en silencio absoluto por dentro. Cada paso la acercaba al ápice del enfrentamiento, cada respiración marcada le recordaba a Iten, a Francia, a todas las sesiones de psicología. Ella sabía que solo tenía una oportunidad de vencer a la leyenda keniana. La línea de meta se acercaba rápidamente y cada movimiento se volvía decisivo. En ese momento, la carrera dejó de ser solo física. Era mental, estratégica, una batalla de pura voluntad. Alejandra estaba lista para mostrarle al mundo que nadie la subestimaría de nuevo. En el kilómetro 42, Alejandra sintió el corazón dispararse y el cuerpo quemándose como nunca antes. Beatriz continuaba al frente, pero la distancia entre ellas disminuía a cada paso. Alejandra respiraba hondo, manteniendo la cadencia entrenada incansablemente, recordando cada entrenamiento doloroso, cada carrera en su vida en Francia, cada sesión de psicología que le enseñó a canalizar la rabia en foco. El público en las calles comenzaba a percibir que algo histórico estaba a punto de suceder. Las cámaras captaban el momento en que la mexicana, antes subestimada, se aproximaba a la leyenda keniana. Cada paso parecía durar una eternidad, pero la determinación de Alejandra era inquebrantable. Ella sabía que no podía equivocarse, que ese momento definiría no solo la carrera, sino su carrera, su reputación y, por encima de todo, su confianza en sí misma. Con 200 metros restantes, Alejandra sintió una explosión de energía apoderarse de su cuerpo. Todo el dolor acumulado en los últimos meses, todas las humillaciones, se transformaron en fuerza pura. Ella aceleró, superando a Beatriz con una explosión de velocidad que parecía imposible para alguien que ya había recorrido 42 kilómetros. La multitud explotó en aplausos y la sorpresa se extendió entre los comentaristas. La mexicana lo había logrado. Cuando cruzó la línea de meta, el choque inicial dio paso a la emoción contenida. Alejandra no cayó, no gritó, solo respiró profundamente, absorbiendo el momento. Roberto corrió hacia ella, abrazándola, mientras Gerard soltaba una sonrisa contenida, satisfecho. La victoria no era solo sobre Beatriz o sobre la prueba, sino sobre todo el camino recorrido, la transformación de una humillación en triunfo y de una duda en certeza absoluta. Después de la carrera, Alejandra pasó por una serie de entrevistas y conferencias de prensa. Por primera vez, sintió que su voz era escuchada de igual a igual. Reportajes internacionales la describían como la nueva sensación del atletismo de larga distancia, destacando su determinación, disciplina y coraje. Alejandra respondía a las preguntas con calma, sin arrogancia, pero con firmeza. Cada pregunta le recordaba lo que había pasado. Nairobi, los meses de sacrificio en Francia, Iten, los entrenamientos interminables.
ella se dio cuenta de que no estaba solo representándose a sí misma, sino también la perseverancia de todos los que habían creído en ella, incluso cuando el mundo dudaba. La victoria se transformó en un símbolo, no de venganza, sino de superación. Alejandra entendía que aquella prueba era la prueba de que, con trabajo arduo y foco, era posible transformar la humillación en éxito y que su historia podría inspirar a otros a nunca rendirse. En las semanas siguientes, Alejandra regresó a Francia para continuar el entrenamiento, pero con una sensación diferente. Cada kilómetro recorrido ahora llevaba la confianza de la victoria en Valencia. Gerard ajustaba detalles finos de la técnica, pero había algo más importante. La mentalidad de Alejandra había cambiado completamente. Marc continuaba trabajando con ella, garantizando que la confianza recién descubierta no se transformara en arrogancia, sino que permaneciera como fuerza mental sólida. Roberto, siempre presente, le recordaba sus raíces, la humillación inicial, para que no olvidara de dónde venía y cuánto luchó para llegar allí. Alejandra reflexionaba sobre todo lo que vivió y sentía orgullo sin vanagloriarse. Cada entrenamiento, cada sesión, cada momento de dolor o duda, parecía ahora parte de un proceso mayor, preparándola para los próximos desafíos internacionales y consolidando la certeza de que se había convertido en una atleta completa, capaz de enfrentar a cualquier adversario. Mientras el mundo deportivo comenzaba a percibir su ascenso, Alejandra no perdió la humildad que la mantenía enfocada. Cada victoria en carreras menores después de Valencia era celebrada, pero ella sabía que la verdadera prueba estaba en sostener el nivel alcanzado. Gerard insistía en mantener la intensidad de los entrenamientos, incluso cuando los resultados ya eran visibles. Él decía que la gran diferencia entre campeones y buenos atletas no era solo el talento, sino la consistencia y la disciplina en cada detalle. Alejandra sentía el peso de eso, pero también se sentía empoderada. Cada entrenamiento parecía reforzar su confianza y el recuerdo de Nairobi, que antes la avergonzaba, ahora servía como una referencia de dónde había partido y de cuán lejos era capaz de ir. Al regresar a México, Alejandra fue recibida con entusiasmo por amigos, familiares y colegas de atletismo. Pero más importante que el reconocimiento público era el sentimiento interno de conquista. Ella sabía que había cambiado no solo físicamente, sino mentalmente. La rabia que la había motivado se había transformado en una fuerza silenciosa y constante, que ahora la guiaba con precisión e inteligencia. Las entrevistas y reportajes la ponían bajo los reflectores, pero Alejandra sentía que su mayor triunfo no estaba en los titulares, sino en el hecho de que se había demostrado a sí misma que era capaz de superar cualquier obstáculo. Cada paso que daba por las calles de México parecía confirmar. Su transformación era real, y su viaje de superación se había consolidado, marcando un punto de inflexión que nadie podría borrar. Aún con el regreso triunfal a México, Alejandra sentía que la presión internacional comenzaba a crecer. Periodistas y aficionados esperaban que ella repitiera sus victorias en todas las competiciones siguientes, y cada carrera pasó a ser evaluada con una mirada más crítica. Este nuevo nivel de atención era incómodo, pero también motivador. Alejandra aprendió rápidamente que la victoria no era solo física, era mental, estratégica, y cada decisión, desde la preparación hasta la prueba, tenía un peso. Ella comenzó a planear cuidadosamente cada entrenamiento, cada descanso, cada detalle nutricional, sabiendo que cualquier desliz podría comprometer su rendimiento. La responsabilidad ahora era mayor, pero Alejandra sentía que con cada desafío ella se volvía más resiliente y más preparada para lidiar con el mundo del atletismo en su plenitud.
En medio de ese torbellino de expectativas, Alejandra mantuvo contacto constante con Roberto y Marc. Las conversaciones sobre estrategias futuras se mezclaban con discusiones sobre mentalidad, confianza y resistencia emocional. Alejandra se dio cuenta de que la maratón de Valencia no era solo un hito, era el inicio de una nueva fase en su carrera. Cada entrenamiento, cada kilómetro recorrido, cada análisis de rivales internacionales se convertía en parte de un proceso continuo de evolución. Incluso cuando la extenuación física se hacía presente, ella encontraba fuerza en la certeza de que había conquistado algo mayor que una simple medalla. Había transformado su visión de sí misma y su capacidad para competir en alto nivel. Alejandra entendía que la superación no era solo vencer una prueba, sino sostener la excelencia día tras día. Mientras la temporada internacional se aproximaba, Alejandra se dio cuenta de que la rivalidad con Beatriz no desaparecería tan pronto. Cada carrera futura llevaría el fantasma de aquella humillación inicial en Nairobi, pero ahora como motivación. En cada entrenamiento en pista y en su vida, ella visualizaba los últimos metros de Valencia, sintiendo la misma determinación y explosión de energía. Gerard insistía en simular escenarios de prueba, preparándola para cualquier imprevisto que pudiera surgir. Alejandra entendía que vencer no era solo cruzar la línea de meta al frente, era saber leer la carrera, anticipar movimientos y mantener la concentración incluso cuando el cuerpo gritaba pidiendo descanso. Cada semana sentía su mente volverse tan fuerte como sus piernas, lista para soportar a cualquier adversario y cualquier circunstancia, manteniendo la calma y la certeza de que podía alcanzar nuevos niveles. A principios del mes siguiente, Alejandra comenzó a planear pequeñas competiciones preparatorias, enfocadas en testar resistencia, ritmo y estrategia. Cada prueba menor era una oportunidad de ajustar detalles y de fortalecer la confianza. Ella mantenía el control sobre cada variable: alimentación, hidratación, recuperación y mentalidad. Roberto y Gerard acompañaban cada paso, evaluando el desempeño y corrigiendo fallas mínimas. Alejandra sentía que cada victoria, incluso discreta, consolidaba su posición en el escenario internacional. El respeto por Beatriz, que antes la intimidaba, ahora era canalizado en aprendizaje. Observar a la rival, comprender su ritmo, sus tácticas y mantenerse siempre lista para reaccionar. Cada paso dado en esos entrenamientos y pruebas era una inversión en el gran objetivo que se aproximaba, garantizando que el renacimiento que comenzó en Iten se transformara en dominio completo en el próximo gran desafío. En cada entrenamiento largo, Alejandra sentía el cuerpo responder de maneras que antes parecían imposibles. Subidas que la agotaban meses atrás, ahora eran solo etapas para testar resistencia. Largos entrenamientos en pista que antes parecían interminables se convirtieron en rutinas controladas. Su mente estaba afilada, capaz de calcular ritmos, prever esfuerzos y regular la energía con precisión casi científica. Cada sesión de psicología deportiva con Marc reforzaba la confianza, transformando dudas en estrategias. Alejandra entendía que vencer no era solo una cuestión de fuerza o velocidad, sino de inteligencia y resistencia mental. Cada paso era pensado, cada respiración medida, cada esfuerzo racionalizado. Ella se sentía más preparada que nunca, lista para enfrentar cualquier carrera y, sobre todo, lista para hacer de la rivalidad con Beatriz una prueba de su propia evolución. Mientras tanto, los medios internacionales comenzaron a seguir su trayectoria con más atención. Pequeños comentarios sobre su victoria en Iten evolucionaron a análisis detallados sobre su desempeño, su preparación y su estilo de carrera.
Alejandra no se dejaba llevar por el glamour o por las expectativas externas. Ella sabía que la carrera en Valencia no sería solo una prueba más. Sería el enfrentamiento que consolidaría su posición en el atletismo mundial. Cada entrevista y cada reportaje eran leídos con atención, no como validación, sino como oportunidad de aprender sobre la percepción del público y de las rivales. Alejandra usaba esa información para ajustar estrategias, reforzar entrenamientos y fortalecer la confianza. Cada día, su mentalidad se volvía más sólida, más resiliente y más determinada a no solo competir, sino dominar cuando llegara la hora del enfrentamiento decisivo. En los entrenamientos finales antes de Valencia, Alejandra comenzó a sentir una mezcla de ansiedad y excitación que le recordaba el día de Iten, pero en proporciones mucho mayores. Cada kilómetro recorrido en las pistas francesas era acompañado por simulaciones mentales. Ella visualizaba los últimos metros de la maratón, el momento en que superaría a Beatriz, cada paso calculado con precisión. Roberto observaba atento, corrigiendo detalles sutiles de postura y ritmo, mientras Gerard estudiaba cada movimiento de las rivales para adaptar estrategias. Alejandra sentía la presión crecer, pero no la dejaba dominar. Por el contrario, transformaba la tensión en foco absoluto. Era el ápice de meses de preparación y cada entrenamiento servía para solidificar no solo la forma física, sino también la fuerza mental, que ahora sería crucial para la carrera más importante de su carrera. Cuando Alejandra llegó a Valencia, sintió la atmósfera cargada de expectativa. El recorrido estaba rodeado de aficionados, periodistas y equipos de transmisión, y el clima de rivalidad con Beatriz era palpable. Durante la recogida de dorsales y los exámenes finales, las dos atletas intercambiaron miradas rápidas y tensas, sin palabras, pero llenas de significado. Alejandra respiró hondo, acordándose de todas las lecciones aprendidas desde Nairobi: disciplina, resistencia, inteligencia y confianza. Cada entrenamiento, cada lágrima y cada sudor derramados en los últimos 18 meses la habían preparado para ese instante. El mundo esperaba un duelo histórico, pero para Alejandra era la oportunidad de transformar años de humillación en pura redención. El reloj marcaba el inicio de la carrera y ella sabía que cada segundo contaría para eternizar su victoria y su historia. La salida en Valencia fue intensa. Alejandra sintió la energía de la multitud, pero mantuvo el foco en lo que realmente importaba: la carrera, la estrategia y cada paso calculado. Beatriz partió al frente, confiada, con esa sonrisa que ya había intimidado a tantas competidoras. Alejandra, sin embargo, no se inmutó. Cada kilómetro inicial era una oportunidad de observar el ritmo de la rival, controlar su propia respiración y ajustar la zancada. Roberto susurraba instrucciones discretas, mientras Gerard analizaba cada movimiento. Alejandra sabía que no se trataba solo de fuerza, sino de paciencia e inteligencia, y ella estaba determinada a mantener cada aspecto bajo control, transformando la tensión y el cansancio en combustible silencioso para el momento decisivo que se aproximaba. En los kilómetros siguientes, Alejandra comenzó a sentir la verdadera dimensión de la maratón. El cuerpo protestaba, cada músculo exigía esfuerzo máximo, pero la mente permanecía firme y concentrada. Observaba a Beatriz al frente, estudiando cada variación de ritmo, cada respiración, cada gesto que pudiera indicar cuándo la rival aceleraría. La multitud vibraba, pero para Alejandra el mundo externo parecía distante. Ella estaba dentro de sí misma, en sintonía con cada paso y cada sensación. Marc
Le recordaba que controlara la ansiedad, que transformara el dolor en foco, y Alejandra sentía que todo lo que había aprendido en los últimos 18 meses, finalmente, encontraba aplicación. Cada kilómetro recorrido no era solo físico, sino una prueba de resistencia mental, determinación y coraje, reforzando que la victoria sería fruto de fuerza, inteligencia y persistencia combinadas. Al alcanzar el kilómetro 35, Alejandra se dio cuenta de que la carrera había entrado en la fase más crítica. El cuerpo se quemaba. Cada paso exigía fuerza sobrehumana, pero su mente permanecía clara y enfocada. Beatriz comenzaba a acelerar, confiando en su experiencia, pero Alejandra mantuvo la calma y la estrategia planeada con Gerard. Cada respiración era medida, cada zancada estudiada y cada recuerdo de la humillación en Nairobi surgía como motivación. Ella sabía que esa era la hora de mostrar todo lo que había conquistado en los últimos meses. La multitud notaba la tensión creciente, pero Alejandra veía solo la línea de meta y la oportunidad de redención. Cada paso final la acercaba no solo a la victoria, sino a la prueba de que se había transformado en una atleta completa, mental y físicamente. Cuando solo quedaban 5 kilómetros, la presión se volvió casi física. Alejandra sentía cada músculo gritar pidiendo alivio, cada respiración parecía insuficiente, pero su determinación no cedía. Observaba a Beatriz, calculaba el momento justo para atacar y sentía la confianza construida durante 18 meses latir en su pecho. Roberto, acompañando discretamente, solo le señalaba pequeñas correcciones, mientras Gerard monitoreaba cada movimiento. Alejandra sabía que el ataque final debía ser preciso, pero no podía precipitarse. Cada paso era una decisión, cada aceleración planeada con inteligencia. La maratón se transformaba en una batalla mental, donde el dolor era constante, pero la conciencia de su fuerza interior aumentaba a cada metro. Ella sentía que el mundo entero miraba, pero que por encima de todo, aquella carrera era su propia prueba de superación. En los últimos kilómetros, Alejandra sintió la adrenalina mezclarse con la extenuación. Cada paso era pesado, pero la claridad mental permanecía intacta. Ella sabía que la victoria dependía de inteligencia y timing, no solo de velocidad. Observaba a Beatriz, que mantenía firme el ritmo, aparentemente sin esfuerzo, pero Alejandra ya conocía las señales. La respiración, la postura, el movimiento de los brazos. Cada detalle indicaba cuándo sería el momento de atacar. El recuerdo de Nairobi surgía de nuevo, no como vergüenza, sino como combustible. Ella había entrenado para esto, estudiado. Para esto, vivido cada dificultad para estar exactamente en ese instante. El público gritaba, pero Alejandra sentía solo el ritmo de sus pies, el latido de su corazón, y la certeza de que cada paso la acercaba a la redención personal y al triunfo que tanto merecía. A solo 2 kilómetros de la línea de meta, Alejandra comenzó a acelerar gradualmente. El cuerpo reclamaba, pero la mente estaba en perfecta sintonía con el momento. Ella veía a Beatriz al frente y finalmente sintió que podía alcanzarla. Cada zancada era medida, cada respiración controlada, cada movimiento preciso. Roberto y Gerard observaban de lejos, sabiendo que ya no había más instrucciones que dar. Ahora era pura ejecución. La multitud vibraba intensamente y Alejandra sentía cada grito, cada aplauso, pero transformaba todo en foco absoluto. El ataque final se aproximaba y ella sabía que esos últimos metros decidirían no solo la carrera, sino también la consolidación de su trayectoria de superación, de cada dolor soportado y de cada esfuerzo hecho en los últimos 18 meses.
En los últimos 500 metros, Alejandra sintió una explosión de energía que parecía imposible después de 42 kilómetros. Cada músculo se quemaba, cada respiración era un desafío, pero la determinación era mayor que la extenuación. Ella aumentó el ritmo, superando a Beatriz con una precisión quirúrgica, recordando cada entrenamiento y cada sesión de psicología deportiva. La multitud explotó en aplausos y gritos, pero Alejandra permaneció concentrada, consciente de cada paso. La victoria no era solo sobre la rival keniana, sino sobre todo el camino de superación que recorrió, desde la humillación en Nairobi hasta los meses rigurosos en Francia e Iten. La sensación de conquista era intensa, pero silenciosa. Ella no necesitaba gritar. Cada paso final confirmaba que todo el dolor y esfuerzo habían valido la pena. Al cruzar la línea de meta, Alejandra sintió una mezcla de extenuación y éxtasis profundo. El reloj marcaba un tiempo sorprendente, pero lo más importante era la victoria personal, la confirmación de su fuerza y de su evolución. Roberto corrió hacia ella, abrazándola, mientras Gerard sonreía, satisfecho y orgulloso. Alejandra apenas podía creer lo que acababa de suceder, pero sabía que cada lágrima y cada sacrificio en los últimos 18 meses habían culminado en ese instante. Beatriz, impresionada, solo asintió en reconocimiento. Alejandra respiró hondo, absorbiendo la magnitud de la conquista. No era solo una medalla o un título, era la materialización de su superación, la prueba de que la dedicación, la inteligencia y la fuerza mental podían transformar cualquier humillación en victoria, y que aquella maratón marcaría para siempre su historia y su carrera. En los días siguientes a la maratón, Alejandra comenzó a reflexionar sobre todo el recorrido que la trajo hasta Valencia. Cada entrenamiento exhaustivo, cada sesión de psicología, cada carrera preparatoria tenía sentido ahora. Ella recibió mensajes de apoyo de compañeros de equipo, aficionados y otros atletas internacionales, pero lo que más le marcó fue la sensación interna de conquista. Alejandra entendía que, aunque las victorias fueran reconocidas públicamente, la verdadera transformación había ocurrido dentro de ella. Una mentalidad más fuerte, confianza sólida y la certeza de que podría enfrentar cualquier adversidad. La humillación de Nairobi, que antes la paralizaba, había sido completamente superada, transformándose en combustible silencioso que la impulsaría en toda la carrera futura. Alejandra sabía que aquella victoria cambiaría su vida, pero no se dejó llevar por el ego. Para ella, cada paso en la maratón, cada momento de dolor y cada decisión estratégica habían construido una versión más resiliente de sí misma. La rivalidad con Beatriz ahora era respetuosa. Ya no había miedo, solo reconocimiento y aprendizaje. Alejandra comenzó a planear los próximos desafíos, pero siempre manteniendo los pies en el suelo, acordándose de cada dificultad superada. La historia de superación no terminaba con la medalla o con el trofeo. Ella continuaba viva en cada entrenamiento, cada kilómetro recorrido y en cada carrera futura, llevando la lección de que la dedicación, la disciplina y la fuerza mental eran capaces de transformar cualquier fracaso en triunfo. Con la temporada continuando, Alejandra se dio cuenta de que la presión y las expectativas aumentaban con cada competición. Periodistas y aficionados internacionales la observaban atentamente, pero ella aprendió a filtrar lo que realmente importaba. Cada entrenamiento era planeado con cuidado extremo, cada kilómetro recorrido servía para consolidar técnica, resistencia y estrategia. La maratón de Valencia no había sido solo una victoria, sino un test de resistencia mental que ahora guiaba todas sus decisiones. Alejandra comprendió que sostener el éxito exigía disciplina constante
y foco absoluto, y que cada prueba futura sería una oportunidad de reforzar la fuerza construida a lo largo de meses de dedicación silenciosa e intensa. Mientras entrenaba para nuevas competiciones internacionales, Alejandra comenzó a reflexionar sobre su viaje personal. La humillación en Nairobi, que antes parecía insoportable, se había transformado en motivación silenciosa, recordándole constantemente cuán capaz era de superar desafíos. Cada paso en las pistas francesas, cada carrera en ítem, cada ajuste técnico o mental, ahora tenía un propósito. Alejandra sentía que su mentalidad se había vuelto tan sólida como su condición física, y que la combinación de ambos era lo que la convertía en una verdadera competidora internacional. Ella sabía que, independientemente del resultado en futuras carreras, la transformación que había vivido sería su mayor conquista, consolidando una historia de superación que inspiraría a muchos. En las semanas siguientes, Alejandra comenzó a sentir una confianza que nunca había experimentado antes. Cada entrenamiento, por más exhaustivo que fuera, llevaba la certeza de que su cuerpo y mente estaban alineados. Ella conseguía prever la fatiga, administrar la energía y mantener la estrategia incluso bajo presión extrema. Gerard continuaba atento a los mínimos detalles de la técnica, mientras Roberto reforzaba la importancia de nunca subestimar a los adversarios. Alejandra entendía que la maratón de Valencia había sido solo el inicio, que el verdadero desafío estaba en sostener el éxito y mejorarse continuamente. Cada paso se convertía en un recordatorio de su capacidad para superar obstáculos y de transformar adversidades en fuerza. Durante competiciones menores, Alejandra comenzó a destacarse de manera consistente, mostrando que la victoria en Valencia no había sido un accidente. Cada carrera era una oportunidad de ajustar estrategias, medir resistencia y fortalecer la confianza adquirida en los meses de entrenamiento intenso. Ella observaba a sus rivales con atención, aprendiendo de cada movimiento y anticipando situaciones críticas. La rivalidad con Beatriz aún existía, pero Alejandra ya no la veía como una amenaza, sino como un parámetro de excelencia. Cada paso, cada kilómetro recorrido, era una prueba de que la preparación meticulosa, la disciplina mental y la experiencia adquirida transformaban no solo los resultados, sino también su propia percepción de fuerza y capacidad. Con cada prueba que pasaba, Alejandra sentía el impacto de su transformación. Las dudas e inseguridades que la habían acompañado desde Nairobi ahora eran casi inexistentes. Cada kilómetro recorrido en entrenamientos o competiciones era una reafirmación de su fuerza física y mental. Ella aprendía a administrar la presión, a controlar la ansiedad antes de la salida y a mantener la concentración incluso en momentos críticos. Gerard y Roberto continuaban orientando cada paso, pero Alejandra ya sentía que gran parte de la victoria residía dentro de ella, en la confianza construida, en la disciplina mantenida y en la certeza de que se había preparado para cada desafío que surgiera, no solo en Valencia, sino en toda su trayectoria deportiva. Mientras los entrenamientos avanzaban, Alejandra comenzó a percibir cómo su historia se estaba convirtiendo en referencia para otros atletas mexicanos. Su superación no era solo física, sino mental, y cada entrevista o reportaje reforzaba el mensaje de dedicación, disciplina y resiliencia. Ella entendía que lo que había conquistado en Valencia e ítem era fruto de planeación, esfuerzo continuo e inteligencia emocional, y que la verdadera victoria residía en saber usar cada experiencia, buena o mala, para crecer. Alejandra sentía orgullo sin vanagloriarse, consciente de que la historia de superación que había vivido
podría inspirar a otros a enfrentar sus propios desafíos y transformar la frustración en motivación. Al inicio del último mes de preparación, antes de grandes competiciones internacionales, Alejandra se dio cuenta de cuánto había cambiado. La atleta que había llegado a Nairobi, llena de dudas y miedo, ahora se sentía confiada, enfocada y estratégica. Cada entrenamiento era una reafirmación de su capacidad para soportar el dolor, mantener la disciplina y transformar la frustración en motivación. Ella entendía que la victoria en Valencia no era solo un punto de llegada, sino un puente hacia nuevas conquistas. En cada kilómetro recorrido, Alejandra sentía que el cuerpo y la mente estaban sincronizados de manera que nunca antes, y que ahora podía enfrentar cualquier desafío internacional con la certeza de que la preparación y la mentalidad la sostendrían hasta el final. Durante los últimos entrenamientos, Alejandra se concentraba en los detalles finales: respiración, postura, ritmo y estrategias para diferentes escenarios de carrera. Gerard insistía en la precisión, Roberto reforzaba la importancia de la disciplina y Alejandra absorbía cada instrucción con atención absoluta. Ella sabía que la verdadera victoria estaba en la consistencia y en la inteligencia durante la prueba, no solo en la explosión final. Cada paso dado en los entrenamientos finales parecía llevar toda la historia de los últimos 18 meses. Cada dificultad superada, cada humillación transformada en aprendizaje. Alejandra sentía que había alcanzado un nivel de control sobre su cuerpo y mente que la volvía prácticamente inquebrantable, lista para enfrentar a cualquier adversario y cualquier carrera internacional que se aproximara. En los últimos días, antes de la competición internacional siguiente, Alejandra pasó a reflexionar sobre toda su trayectoria. Cada entrenamiento, cada lágrima y cada esfuerzo parecía haberse acumulado para ese momento. Ella sabía que la victoria en Valencia había sido solo un capítulo y que su viaje de superación continuaría desarrollándose. La humillación inicial en Nairobi, que antes la atormentaba, ahora era un recuerdo distante, transformado en combustible silencioso y motivador. Alejandra sentía una confianza profunda, no arrogante, pero firme y real. Cada paso en los entrenamientos finales era un recordatorio de su resiliencia, disciplina y fuerza mental, y ella sabía que estaba lista para cualquier desafío, con la certeza de que podía enfrentar a adversarios, recorrer kilómetros y superar límites que antes parecían imposibles. El día de la prueba, Alejandra entró en la pista con calma absoluta. Cada kilómetro recorrido, cada respiración y cada paso llevaban la memoria de su trayectoria, desde la humillación hasta la transformación completa. Ella sabía que la victoria no dependía solo de velocidad, sino de inteligencia, estrategia y fuerza mental, y que toda la preparación en los últimos 18 meses la había moldeado para ese instante. Al cruzar la línea de meta, no hubo gritos o euforia exagerada, solo la sensación intensa de superación y realización. Alejandra había demostrado a sí misma y al mundo que la dedicación, la disciplina y la resiliencia transforman cualquier fracaso en triunfo, y que esa victoria marcaría para siempre su historia y la consolidaría como una atleta de referencia internacional.